familia, por Berta Berlanga, por Nacho López y familia, por Ginny Ortega e hijos, por Federico Reed, por Marta Peña y familia, por Gela de Madero y familia, y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi culpa, por mi error. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor Dios, que te has dignado a llevar esposa a tu iglesia, concede que el pueblo consagrado a tu nombre te respete, te ame, te siga, y guiado por ti alcance el cielo que le tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa de Dios, que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga en los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada del Altísimo la hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde arriba, desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habiten ahí mi nombre. Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas, y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo eso de aquí,
y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Muchas personas, basadas en este Evangelio, se escandalizan o critican muchas veces las cosas de la venta o comercio, lo que sea de las cosas de Dios, es decir, intenciones, venta de misales, venta de cirios y ese tipo de cosas que hace en una iglesia. Y dice que no se puede comerciar. Ciertamente, si uno aplica literalmente lo que hizo el Señor, pues probablemente algo de razón hay. Pero Jesús no se refería a eso. El templo de Jerusalén era una explanada enorme, gigante, es muy muy grande, no gigantesca, pero muy grande. Y la venta de animales que tenían los cambistas tenía una razón religiosa. Todo eso respondía a algo religioso. Es decir, la gente que venía a Jerusalén a hacer sus sacrificios, muchos de ellos lo harían, pero ahí se les daba la facilidad primero de que en lugar de venir, no sé, desde Galilea o de otra parte, trayendo un animal para el sacrificio, aquí te lo venden. Y además se garantizaba, porque los sacrificios que se hacían tenían que ser de animales sin defecto, sin, no sé, si había una oveja que tenía una pata medio chueca, pues ese no servía porque no era perfecto. Si había un buey que tenía una nube en el ojo o tenía algún defecto en su complexión, ese no era porque no era perfecto. Y la gente del templo garantizaba que fueran animales dignos de Dios. Y los cambistas también tenían su razón de ser. En las alcancías del templo solo se admitía las monedas del templo. No se podía echar otro tipo de moneda porque era insultar a Dios con otra moneda. Y por eso los cambistas, llegaba uno, no sé, con dracmas, o llegaba con letones o con otras monedas de otros pueblos. Los cambistas las cambiaban y daban la moneda del templo. Ese era lo que hacía. O sea, la intención original no era mala, era garantizar el culto y garantizar que lo que se ofreciera a Dios tendría que ser lo mejor. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que algo que nació para hacerlo mejor, el culto, se convirtió en un negocio, se convirtió en intereses, se convirtió en un mercado. Y eso que no estaban dentro del templo, como digo, estaban en la explanada. Es decir, sacando un símil, sería, por ejemplo, en San José, la gente que está en la calle vendiendo, estaban afuera de lo que es el recinto del Santo Santorum y de todo lo que eran los atrios, eran las afueras, pero ya formaba parte del templo. Y por eso Jesús se indigna, porque algo que era para el culto, algo que era una ofrenda, algo que tenía que ser para Dios, la gente que estaba ahí ya la había convertido, no era para que se dé un mejor culto a Dios, sino para ganar dinero, para mejorar, para hacer negocios. Y entonces es la indignación de Jesús. Es la única vez que se ve a Jesús airado, la única. En todos los evangelios nunca se ve, ni cuando lo aprenden, ni cuando lo apresan, ni cuando lo golpean, ni cuando lo persiguen. Nunca se le ve airado, solo en ese momento. Y los fariseos, que son los que han dado los permisos, las licencias para la venta, le preguntan: ¿con qué autoridad haces eso? Tú no tienes autoridad. Y es lo que dice el Evangelio, que dijo: destruyan este templo y en 3 días lo resucitaré. Bueno, eso aplicado en nuestra vida.
tiene dos acepciones o dos cosas que tenemos que ver. Ya lo decía la primera lectura de San Pablo a los Corintios. Nosotros somos templo de Dios. Ahora, en este templo, ¿es un lugar santo donde habita Dios? Es un lugar donde todo va orientado con las limitaciones y defectos, pero al final de cuentas, para dar culto a Dios. ¿O es un lugar también donde hay intrigas, chismes, mentiras, deseos malsanos, donde hay negocios turbios, donde hay intereses, egoísmos? Porque lo dice San Pablo, ustedes son el templo de Dios. Y si el templo, como dice al final, quien destruye el templo de Dios, es decir, quien destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y por lo tanto es lo primero que es, porque nosotros comulgamos y recibimos a Dios, somos sagrarios, vivientes, somos templos del Espíritu Santo, etc. Pero ¿cómo está el templo por dentro? ¿Realmente cómo está el corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Realmente corresponde a Dios? Y comento un detalle, que es un ejemplo muy tonto, pero que a veces me llama la atención, de personas que en alguna ocasión se puedan acercar a comulgar, pero para quedar bien, para que los vean, porque todos se forman, porque les da vergüenza, para que no vayan a decir que yo no puedo comulgar, o simplemente porque quiero, independientemente de cómo esté el templo por dentro, independientemente de que pueda estar en condiciones para recibir a Dios. Ese es por un lado, el templo interior. Y luego, ¿qué uso se le da o qué trato se le damos a las cosas sagradas? Y aquí abre un poco más el abanico. Y me refiero a las cosas sagradas desde la liturgia, desde la vestimenta, y eso tiene que ver sobre todo con los sacerdotes, las imágenes, el respeto que se tiene, porque son representaciones, ciertamente. Pero, ¿qué lugar le doy? Porque hoy, desgraciadamente, me toca celebrar muchas veces, en muchas circunstancias, la gente ya ni sabe, no sabe responder, están platicando, hablan por teléfono, en medio de la celebración. Entonces, a ver, ¿es la casa de Dios? O sea, a nadie se le ocurre, o que no creo que casi nadie, no sé, en una ópera, un estreno de algo, ponerse a hablar o ponerse a hacer. Hay situaciones donde yo merecí un respeto. Cuando uno va a ese tipo de cosas, digo, aquí no hay, pero en Europa hay hasta un vestuario, es de etiqueta. Tú no puedes ir en shorts, tú no puedes ir de cualquier forma. Vas porque es algo, están representando algo, una obra de arte o alguna cosa así. Y sin embargo, las cosas de Dios se le ha relativizado. Antes existía la idea me he visto de domingo, porque existía la conciencia de que voy a la casa de Dios y por lo tanto me pongo mis mejores garras, aunque sean pobrecitas, pero me pongo lo mejor posible porque voy a un lugar sagrado. Y hoy eso ya se ha perdido. Hoy ya no se cuida, y no se cuida, y a lo mejor no es mala intención, pero no deja de ser un descuido. Y estamos descuidando las cosas de Dios, los vasos sagrados, las distintas cosas que representan o que son para el culto, las imágenes, estampas, en fin, tantas otras cosas, ¿no? Y esa es la reacción de Jesús. Si Jesús con 4 piedras, que no dejaba de ser un templo, pero al final de cuentas ahí no estaba el sagrario, no estaba la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Jesús reaccionó de esa forma. ¿Cómo reaccionarían nuestras iglesias ahora? Cuando ve que se celebra de cualquier forma, cuando no se respeta la liturgia, cuando se utiliza para hacer un mercado, cuando se busca, voy ahí porque después voy a ver a fulano o a mengano, o me interesa, o aprovecho yo la celebración para sacar dinero, para hacer una campaña política, ¿y lo sagrado? Cuando se utiliza el púlpito para dar mensajes, aunque sean buenísimos y sociales y de mucha necesidad, ¿y el culto? ¿Y la presencia de Dios? ¿Y el amor de Dios? ¿Y el lugar que Él se merece? La presencia en el sagrario del Señor. A veces pasa desapercibido.
Y luego, y como digo, y esto es más para nosotros los sacerdotes, el cuidado que se tiene, porque si el lugar que es del Señor está descuidado, ¿cómo estará el alma? Entonces, al final de cuentas es algo que el Señor nos hace reflexionar, cuidar nuestro templo. Nuestro templo ya no son las 4 piedras que hay, sino interior. Voy a recibir a Dios, estoy preparado. Realmente porque mucha gente me ha dicho, es que lo necesito. ¿Está bien? Y Él te necesita porque lo estás obligando a entrar, y a lo mejor está entrando a una cueva de ladrones, a un lugar sucio, a un lugar que no es sano, a un lugar lleno de cosas que le manchan a Él o que le lastiman a Él. Entonces, no quiero caer tampoco en el puritanismo de decir que tengo que hacer una serie de cosas, pero sí cuidar esos aspectos, sí cuidar mi interior. Si voy a recibir al Señor, darme cuenta que lo voy a recibir, agradecer que lo tengo, y luego, porque lo tengo, cuidar ese templo en todos los aspectos, no permitiendo que nada que yo pueda hacer pueda manchar a aquel que habita en mi corazón. Así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa, y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, a fin de que, llena de gozo por la multitud de tus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. El que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuanto vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo.
Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templos de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Te doy gracias.